Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 46, versículo 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué tal si leemos juntos esa parte? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. El mundo ha sido conmovido, impactado por el anuncio del inicio de una guerra entre Ucrania y Rusia. Y la pregunta es, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿qué posición, qué actitud debemos tener frente a esto? Si la misma posición, la misma actitud que asume el mundo, de temor, de desesperación, intimidación, o por el contrario, una posición y una actitud de confianza en Dios. La posición que todo cristiano bíblico debe tener. Una posición que demuestra su confianza en las promesas de Dios, su confianza en la palabra de Dios, no en las circunstancias del mundo. Amén. La palabra dice, hermanos, que habrán guerras y rumores de guerra antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso no nos debe sorprender este tipo de sucesos en el mundo. Dice Mateo 24, 6 al 8, yo se lo leo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Queridos hermanos, siempre han existido guerras terribles a lo largo de la historia de la humanidad. Esto no es nuevo, no es algo nuevo. Pero ¿cuál es la razón de estas guerras? La razón generalmente son las mismas razones, los mismos motivos que se encuentran como causantes de estas guerras, como lo son el deseo de poder, de dominio sobre más territorios, de tal manera que estos territorios les puedan producir a ellos más riquezas, o defender las que ya tienen. Al final, hermanos, siempre el corazón del hombre lleno de codicia y avaricia es el originador de las disputas y conflictos con otros semejantes, con otras naciones, motivados solo para demostrar quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, al ser desafiados con violencia por otros gobiernos, otros líderes políticos. ¿Cuál es nuestra postura frente a esto? Hermanos, no debemos tener miedo. Cuando escuchemos sobre las guerras en este mundo,
no debemos atemorizarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano y todopoderoso que guardará y sostendrá a sus hijos. Nadie dijo amén. Tenemos un Dios soberano y todopoderoso que guardará y sostendrá a sus hijos y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Ahora, por las señales en simultáneo de lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta que efectivamente sí estamos en los últimos tiempos, a puertas de la segunda venida de Cristo, ya que las guerras, las catástrofes naturales, los sucesos trágicos siempre han existido de manera aislada en diferentes pueblos y naciones a lo largo de los años. Sin embargo, al ver, hermanos, en nuestro tiempo actual, estas trágicas cosas que suceden en combinación simultánea con otras características, como el aumento de la inmoralidad, así como era Sodoma y Gomorra, el aumento de la maldad, la aprobación del aborto, por ejemplo, en estos días que se escucha tanto, una señal. La apostasía, otra señal. Y todas estas cosas, hermanos, nos demuestran que muy pronto el Señor regresará por su pueblo escogido. Y regresará por un pueblo escogido para traer salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero a la vez también vendrá a juzgar al mundo incrédulo para ser condenado eternamente por su pecado. Amén. Ahí sí como que no nos gusta, ¿no? Claro. Las buenas nuevas nos encantan, pero las buenas nuevas de salvación incluyen también malas noticias para los que no creen. Dice la Escritura que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso significa que al mundo incrédulo le sorprenderá la venida del Señor. ¡Wow! Los cogerá por sorpresa. ¿Por qué? Porque estarán tan ocupados con los afanes de esta vida que nunca pondrán la mirada en el Señor. Pero al pueblo de Dios no debe ni deberá tomarnos por sorpresa cuando el Señor vuelva, porque Él ya nos advirtió en su palabra que regresaría cuando todas estas cosas, todas estas señales comenzaran a acontecer, cuando todas estas señales le antecedieran al Señor antes de su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, hijos de la luz, escogidos por Dios para salvación. Debemos estar listos y preparados para su venida, buscando al Señor siempre, todos los días, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la congregación, en todo momento, listos para recibir a nuestro Salvador, sin distraernos de los afanes, con los afanes de esta vida, de este mundo pasajero. Estar listos como esas 5 vírgenes que estaban preparadas allí con sus lámparas llenas de aceite, esperando a su amado, como lo dice Mateo 25. Mis hermanos, no perdamos el gozo y la paz del Señor en nuestros corazones cuando escuchamos de estos acontecimientos. Pensando en las guerras
que se avecinan, en todas estas cosas trágicas que van a suceder en el mundo, porque son inevitables. Claro, debemos orar por los hermanos que están en Ucrania, que el Señor los guarde, los sostenga, los proteja. Las familias que están allí, que no pueden salir. ¿Cuántos hermanos colombianos hay allí? Creo que hay más de 100 personas que no han podido salir de este lugar. Debemos orar por ellos. Sin embargo, por más que nosotros oremos, este tipo de acontecimientos tendrán que suceder, porque es parte del plan de Dios, porque es parte del propósito de Dios, preparando su venida. Y no perdamos el gozo pensando que el mundo se ha salido del control de la mano de Dios. Cuando vemos este tipo de guerras, violencia, hambre, desastre, tragedia, ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Sabes? Está haciendo mucho, aunque tú no te des cuenta. Dios está actuando. Dios está preparando el camino para venir por su pueblo. Pase lo que pase, mis amados, Dios es soberano y sigue sentado en el trono, gobernando con autoridad todas las naciones. Y todo lo que acontece es según sus planes, según su propósito divino. Así no lo podamos entender. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar plenamente en Él, confiar plenamente en su palabra. Y para confiar plenamente en el Señor, tenemos que regresar a los fundamentos de nuestra fe. Y uno de los temas importantes de los fundamentos de nuestra fe es la soberanía de Dios. Cuando perdemos la perspectiva de la soberanía de Dios, hermanos, entonces nuestra fe declina, nuestra fe se debilita. Pero no podemos perder nuestra fe y nuestra confianza en la soberanía absoluta de Dios. Y en esta mañana quiero hablarte sobre este tema. ¿Qué es la soberanía de Dios? Absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios nos da a entender que Dios es la máxima autoridad existente en el universo. Y por lo tanto, Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación en un 100%. No en un 50%, no en un 70%, ni siquiera en un 90%. En un 100% Dios ejecuta su soberana voluntad a la perfección en la tierra y en el mundo. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo creado, todo lo que existe es de Él, es por Él y es para Él. Dios no está limitado por lo que comúnmente nosotros llamamos como el libre albedrío del hombre. Por encima del hombre existe el poder soberano de Dios. Es un poder que está fuera de nuestro control. Y es un poder que rige la vida del hombre. Jamás a nadie de este lugar Dios le preguntó si deseaba nacer o no. ¿Cierto que no? ¿Alguno de ustedes Dios le preguntó: ¿quieres nacer? Si querías nacer hombre o si querías nacer mujer. Si querías ser blanco o negro o mestizo. Si querías nacer en el siglo XX o antes del diluvio. Si querías nacer aquí en Colombia o en Norteamérica. A nadie de nosotros aquí Dios nos preguntó eso. ¿Qué significa eso? Que Dios es soberano y dueño absoluto de nuestra vida. Él decide cuándo nacemos, dónde nacemos, si hombre o mujer. Es el designio predeterminado de Dios lo que rige nuestras vidas, lo que rige la vida del hombre. Las escrituras, hermanos, revelan
que a la misma vez que Dios es soberano, a Él le plació crear criaturas libres, con las facultades de conciencia, de razón, de voluntad para tomar decisiones. Sin embargo, la soberanía de Dios no está limitada por el libre albedrío del hombre. Tú y yo somos libres, tenemos voluntad. Sin embargo, la soberanía de Dios está por encima de nuestra propia voluntad.